Bueno, chicos, la idea es terminar con Quinta Monroy, ¿sí? Y que es muy coherente el proyecto, así ya tenemos como buenos ejemplos para seguir adelante y la próxima le damos una viaba a lo que falta. Bueno, en cuanto a qué debe tener una vivienda, tenemos el derecho a la propiedad, garantizar una tendencia segura, infraestructura de servicios, lo que es el acceso a agua potable, cloaca, electricidad. Situación económica, se debe analizar la situación económica de cada familia, cada grupo. Ahora, chicos, acá quiero aclarar que a veces es más seguro, si uno logró trabajar socialmente, una propiedad colaborativa, digamos, una propiedad del tipo, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Cooperativa, ¿sí? Que le garantiza más a la persona que no va a vender por cualquier manera, va a tener un apoyo con un grupo de pares, que una propiedad individual, ¿sí? Digamos, hubo un caso flagrante, que después les voy a mandar el video, está Gabriela Michetti con Mirta Legrand, y entonces dice, ¿usted qué opina de la urbanización de las villas? Entonces dice Gabriela Michetti, pero la 31 no va a poder ser nunca un barrio, porque es una tierra muy tentadora, hay mucha gente que le busca, y bueno, la gente la tendrá y la venderá. ¿Entienden? Entonces es como que esa exclusión que se vuelve a producir cuando hay un tipo de vivienda cooperativa que da seguridad en la tenencia, o un fideicomiso y derecho de uso. Hay otras formas de tenencia que no hacen a que se produzca esta exclusión, ¿no? ¿Entienden? Porque en el caso de la 31 son viviendas de mala calidad, la gente no le terminan de conectar la infraestructura, quedan endeudadas con una vivienda de mal uso, les ofrecen 4 mangos y todos van a vender, digamos, y se va a hacer realidad lo que dijo Michetti en la mesa de Mirta Legrand, que es una pena, porque nos sigue haciendo la ciudad gentrificada, porque no puede haber vivienda social de calidad donde podamos tener gente que conviva, digamos. Yo tengo vivienda social en el centro de Frankfurt, ¿sí? Digamos, ahora está a 5 cuadras de Monteagudo, está la nueva sede del gobierno porteño. Está a 5 cuadras, ¿sí? Sobre Parque Patricios. Digamos. También la flexibilidad de expansión para el crecimiento progresivo, el desarrollo futuro, o sea, se debe tener en cuenta esto para futuras ampliaciones, cercanía con los servicios, tanto educación, salud, transporte público, que no les puede quedar una distancia tan grande, porque son los servicios más necesitados. Nosotros para esto aplicamos indicadores, le damos una vuelta de tuerca. Este es el protocolo, pero nosotros le agregamos indicadores, esos indicadores de sostenibilidad que hacen que la ciudad sea homogénea para todas las personas que la habitan, ¿sí? Uh-huh. Es esto, también, digamos, sí. Los indicadores dicen cuál es la distancia máxima para la escuela, la distancia máxima para los diferentes equipamientos. También la adecuación ambiental y paisajística, el hecho de que las viviendas puedan tener su espacio verde común y estén a distancias que pueda entrar la luz y el aire natural. Como vimos en algunos ejemplos anteriores también de los otros trabajos, también en cuanto a las características de la vivienda, deben construir de acuerdo a los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Estos como parámetros de cuántos dormitorios debe tener la vivienda, según el grupo familiar, debe contar como mínimo con un cuarto de baño, una cocina, y además de estar y comedor, y en caso de que en el grupo familiar haya alguna persona con discapacidad o capacidades diferentes, se debe tener en cuenta a la hora de pensar la vivienda para que esta persona tenga acceso, y también lo que es el cuarto de baño, o sea, el diseño debe estar pensado para poder
que sea habitable. Algunos piensan que debería ser pensado todos los baños, que en última instancia gritando el bidet o de alguna manera que todos los baños puedan ser baños accesibles, porque nadie quita que una persona pueda tener un accidente y entonces después no se va a poder mover en la vivienda, o porque esa vivienda, la persona después llega a una cierta edad avanzada y tiene problemas de movilidad y tiene que usar andador o silla de ruedas, ¿no? Y ahora se está hablando mucho, porque digamos, muchas veces se financian con colectas, etcétera, del scooter. Cuando uno piensa movilidad, no es solo la movilidad de la silla de ruedas, sino la del scooter, que requiere otro tipo de maniobra en el baño, ¿sí? Claro, sí. Y en cuanto al mejoramiento de las viviendas... Estoy de viviendas... acuerdo que todas las viviendas tengan baño accesible, la verdad que sí. O por Claro, lo para menos un que sea futuro. fácilmente convertible en accesible, digamos. A lo mejor quitando el bidet si es que se pone bidet. Pero yo creo que todas deberían ser con distancia de baño accesible, ¿sí? Uh-huh. En cuanto al mejoramiento de las viviendas, este caso en el que en vez de relocalizar, sino mejorar las viviendas existentes, se hace la rehabilitación y reacondicionamiento de las viviendas, que se debe tener en cuenta, ya como se dijo anteriormente, la situación económica de cada familia, el carácter cultural, la participación en el desarrollo de esta obra, elección de materiales, el apoyo, asesoría técnica, también el diseño y construcción de las ampliaciones, que lo que es la parte de seguridad estructural debe poder prevenir estas futuras ampliaciones y modificaciones según las necesidades del grupo familiar. También se realiza una propuesta de rehabilitación que surge de un diagnóstico integral de un estudio de la manzana a nivel urbano habitacional, y de esto se genera la propuesta de la rehabilitación. Y también se debe tener en... Y esto ¿sí? tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Si hay una rehabilitación o una adecuación o hay que abrir una calle, y cuando estén trabajando en la propuesta, la vivienda, y esto sería bueno si podemos realmente ayudarles a alguna de las familias con hacerles propuestas concretas de mejora de la vivienda y regalarle el plano, digamos. Es lo que hicimos en la concepción, ¿sí? También se debe tener en cuenta los criterios de los lados mínimos, la iluminación, ventilación, en el sentido de las distancias, de que todas las viviendas reciban este tipo según los baños donde están ubicados las ventanas, para que reciban la luz, la iluminación, la ventilación, y que lo hagan las condiciones más habitables del lugar, de la vivienda. En general, muchas de las viviendas que se hacen en las villas, hay viviendas que no tienen ninguna ventana y dan a otro ambiente por la puerta, entonces el hecho de garantizar ventilación e iluminación es como un mandato, ¿sí? Eso requiere esponjamiento de tejido y muchas veces alguna demolición, ¿sí? Claro, sí. Cuando, por ejemplo, acá vos mostraste Monroy cuando ya está terminado, pero cuando era el asentamiento previo de Quinta Monroy, ahí no se daba ninguna condición de habitabilidad. No sé si vos viste alguna de las imágenes de lo que era Quinta Monroy antes. Sí, teníamos un video respecto a esto, de lo que era todo el proceso de esto. El video nos mostraba más que nada el proceso social de esto Y de también se Quinta de veía Monroy cómo de eran de Chile. chiquitos los pasillos, que no había ventilación, no había iluminación, el hacinamiento, ¿sí? Claro, era casi inhabitable, por esto se llegó a esta solución, y la más adecuada fue esta que se construyó. Sí, se hizo varios estudios, pero no llegaban a lo que ellos necesitaban, de la cantidad de viviendas para la familia, y que a la vez se puedan expandir. Y como tenían un presupuesto ajustado, tenían que hacer la vivienda con lo que ellos más necesitaban, y después posterior ellos podían agrandarse o hacer los espacios que requerían. Como vemos la foto de la ampliación, se expandió, tenía como su espacio de expansión, y a la vez la estructura estaba calculada para esto.
y el resultado fue muy positivo porque lo veíamos en el video, las familias como que habían entendido muy bien. Todo esto se dio con los talleres que se hicieron de la contención social, la mesa de trabajo, cómo ellos entendieron la temática de cómo iban a expandir sus viviendas y el cambio que generó. Si bien eran unas viviendas amplias, tenían lugar. Se entregaron viviendas a cada uno de 68 metros cuadrados, pero realmente se entregaron 30 y pico, 34, y los otros 34 eran para construir, digamos. Y eran 34 metros con todas las cañerías y los núcleos húmedos ya instalados, ¿no? Claro, lo esencial. Una cocina ya instalada. Claro, en realidad le construían la parte como la que no podían hacer, y le dejaban espacio que puedan hacer ellos ampliándola, o que pongan algún local o algún departamento para poder alquilar, y que ellos se manejen en esa parte que no podían, digamos, construir. Bueno, en el tema del pago de la vivienda, porque en realidad, como todos sabemos, la vivienda no es gratis, nada es gratis en este mundo, y está bien que así sea. Y bueno, en realidad se hace para decirlo en forma general, se hace a partir de microcréditos y fondos rotativos. El Estado en realidad tiene que garantizar sí o sí una política transparente para el acceso de crédito, y tiene que tener en cuenta sí o sí mujeres jefas de hogar con hijos, obviamente, y que también que sufran violencia intrafamiliar. La devolución de estos préstamos tiene que sí o sí estar destinada a lo que era el mejoramiento barrial, o sea, no se lo quedan ellos, tiene que mejorar el barrio. En lo que es la ley de 26.168, que es la que estamos hablando de lo que es Matanza Riachuelo, habla de lo que es una sustentabilidad económica. Esa sustentabilidad económica en realidad es que los costos asociados a ese nuevo hábitat sean soportados por las personas que van a vivir ahí. O sea, que compense el valor de las propiedades que ellas van a perder por cambiarse en otro lugar, por, digamos, la relocalización. También que estos costos sean proporcionales a ese nivel de ingreso que va a tener la familia, porque no pueden impedir que esa familia avance o que prospere, o que no satisfaga las necesidades básicas que tiene esa familia. También habla de algunos de planes financieros que deben considerar tanto lo que es costo de mantenimiento y también lo que era pago de servicios. Y que también sí o sí el diseño de la vivienda, como dijo mi compañera, deberá atender esos criterios de eficiencia y de ahorro energético, que en realidad sería lo principal y lo que todos queremos llegar. Acá volvemos al protocolo. Y volviste al protocolo. Habíamos visto Monroy, volvemos al protocolo. Cuando volvemos al protocolo, acá hay un tema que es como importantísimo, en el sentido que si uno no ve la capacidad de pago de las familias, si las familias terminan endeudadas, ¿sí? Y además tienen que pagar los servicios que antes estaban colgados del servicio, terminan siendo más pobres y no pudiendo, o pierden la vivienda o no tienen para comer. Esto es lo Exacto. Que está diciendo aquí. Y entonces, cuando son mejoras habitacionales, uno puede hacer microcrédito, y esos microcréditos se van resolviendo mientras va mejorando la vivienda. Pero cuando es la vivienda porque hay un traslado y es una vivienda completa nueva, el tema es cómo se calcula ese pago de la vivienda. ¿Con qué base? A veces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando funcionaba bien el Banco Hipotecario Americano, había un subsidio que se daba de ingreso. Había como un porcentaje que se conseguía donantes que eran privados, que a esta familia X le donaban, ponele un 25 o un 30% de la vivienda. Sí, justamente está ahí abajo. Por eso yo puse la ley del 27.453, que es la de régimen de regulación dominial para la integración socio-urbana. Que es la que tenemos nosotros. Que es la que tenemos nosotros. Tal cual. Que en realidad dice que, digamos, fija los valores el Tribunal de Tasación, en realidad, el valor de lo que es la vivienda, los valores de la vivienda. Y que todas las obras a realizarse en el proyecto de integración o en barrios populares, como ahora estamos la de RENAVAP,
en realidad se adjudican el 25%, que está ahí abajo, justamente lo que dijo usted. Después, pasale, Mary. No, pero esto es el 25% de la construcción a las cooperativas. Esto es distinto. Sí, sí. Lo que yo digo, acá hay que lograr que a la gente se le reconozca lo que tiene construido. Eso es una cosa de justicia. O sea, que tiene que ser tasado lo construido, y eso que estaba construido tiene que restarse del crédito de la mejora, ¿sí? Si es que se le tiró abajo una habitación, esa habitación que se le tiró abajo hay que tasarla y hay que reconocer que le tiraste abajo una habitación. Entonces eso se resta de lo que cuesta si le tuviste que construir un piso más, por ejemplo. Se le resta lo que le tiraste abajo, y lo que queda, ¿cómo lo amortiza? Si es autoconstrucción le puedo dar un microcrédito, pero si se lo hace una empresa constructora le tengo que dar un crédito. Ese crédito, el valor de la cuota nunca puede superar el 25% del ingreso de la familia. Eso es, del ingreso que esa familia tiene. Sí. Y bueno, como estamos hablando de la relocalización de vivienda, hay que aclarar el hecho que la relocalización se hace solo como excepción, ¿no? Y solo puede desarrollarse pues, cuando sea posible encontrar cuando no sea posible encontrar otra solución. ¿Por qué vamos a relocalizar? Primeramente por los riesgos ambientales o urbanísticos estructurales comprobables. Por ejemplo, en algún sector donde está la contaminación, y bueno, sí o sí tenemos que reubicar a esa gente. Este protocolo que estamos hablando se inicia antes del traslado y va a terminar, digamos, después del acceso a esa vivienda, cuando digamos, accede a la vivienda. Y los principios rectores que tienen, tienen un enfoque integral por el cambio de hábitat, o sea, el cambio de hábitat o del lugar modifica tanto lo físico como también lo cotidiano de las personas que van a vivir ahí. Por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación, aquellos puntos cercanos. Por eso hay que tener en cuenta las particularidades del barrio que vamos a trasladar, la diversidad de las situaciones de las familias a relocalizar, enfoque de género, que es de todas esas etapas. Hay que considerar también que ese proceso de relocalización afecta no solamente a la población que se va a mudar, sino que también va a afectar a la población que va a personas, como también la persona que se quedan ahí en ese lugar. Y después, por último, como último punto, debe ser preparado y programado, y no debe ser, o sea, que ese cambio no tiene que ser abrupto, tiene que ser programado, pensado, basado en leyes, en este protocolo que está bien hecho, y espero que se cumpla. Se cumpla. También en el hecho de que la gente aprenda a administrar el consorcio, o tenga un administrador, que vean qué significa el pago de servicios, si va a estar preparada a pagar la cuota, qué pasa si no puede pagar la cuota, cómo se renegocia, cómo se garantiza que la persona no pierda el derecho de la vivienda de nuevo, ¿no? Sí. Y en tema de la adjudicación, es hablar, por ejemplo, a quién se le va a adjudicar esa vivienda, y cuáles son las reglas que tiene que tener para poder entregarle esa casa en esa nueva relocalización, en ese nuevo lugar. Por lo menos en el listado de adjudicatarios pueden estar por condiciones principales de adjudicación de vivienda, es decir, que haya sido censurado anteriormente o que resida en una zona afectada, contaminada. No censurado, censado. Censado. Por criterio vector, por ejemplo, si quiero liberar algún sector, por situaciones prioritarias de salud. Por ejemplo, tenés que abrir una calle. ¿Sí? Exactamente. O porque, por ejemplo, está viviendo en una vivienda precaria. Otros criterios que pueden ser por el hacinamiento. En realidad no puede haber, viste que pasa a veces que las familias son 2 o 3 familias viviendo en un mismo lugar, en una misma casa. Y por la voluntad propia del grupo familiar que quiera relocalizarse en un nuevo local, que pasó en el de Chile, en Iquique. Claro. Que había mucha gente que estaba muy contenta por poder localizarse en un nuevo lugar, por más que tenían que pagar, y capaz que estaba un poco más endeudada, decía, pero yo estoy contenta de seguir trabajando y poder pagar esta nueva casa.
En el mismo lugar que estaba, porque en Iquique están en el mismo lugar que estaban. Hay un traslado temporario Exacto. mientras que se hace la obra. Sí. Tienen un traslado transitorio, ¿sí? Sí, y con respecto a cuáles son los tipos cuáles son las reglas que tiene que llevar a cabo para entregarle esa casa, esa adjudicación a cada grupo familiar, ¿no? Primeramente se debe adjudicar vivienda con la cantidad de habitantes necesarios según la conformación de cada grupo, evitando justamente el tema del hacinamiento que hablábamos anteriormente. También se debe considerar lo que es la variante de edad, de género, o también las relaciones intrafamiliares, que se da muchísimo. Después se debe atender también las situaciones de discapacidad motriz, como dijo mi compañera, y lo que es movilidad reducida, como dijo, las viviendas se tienen que adaptar a esa discapacidad. Aquellos que posean comercio o algún tipo de actividad comercial tienen que poder seguir haciendo esa actividad en ese nuevo lugar donde estén. También se debe garantizar el acceso de continuidad de la educación, la salud, el tema de los nuevos comedores, lo que son las instituciones, y también el tema de respetar las relaciones vecinales que decía la profesora, el tema de que vos te llevas bien con ciertos vecinos y después te lo cambian todo y te ponen en otro lugar y con vecinos con el cual... Con lo que no te llevas bien, nos juntan a cualquiera. Entonces, en el caso de Monroy, vieron que se definió el patio de los Aymará, porque tenían costumbres, comida, fiestas, y entre todos decidieron quiénes querían vivir con quién. ¿Sí? Exactamente. Eso es importante. Es importantísimo. ¿Quién quiere vivir con quién? Es importantísimo. Bueno, muy bien. ¿Terminamos? No, seguimos. Continuando con el protocolo, en la parte de urbanización, también se tiene que garantizar la infraestructura pública y domiciliaria de, por ejemplo, el agua potable, los desagües cloacales, la energía, las redes de información, como por ejemplo Internet. Y esto es importante, chicas, porque muchas veces está la red pública, pero no está la conexión. Hay que garantizar que esté la conexión en la vivienda. Y también que se saneen los pozos negros que hay dentro de la vivienda en el momento que se hace la conexión a cloaca. No solamente conecto y tengo que tapar los pozos negros. No puedo dejarlos como un lugar, digamos, sucio dentro de la vivienda, porque la gente muchas veces, por lo menos en las villas de Buenos Aires, ¿sí? Cuando están muy hacinados, tienen los pozos negros en el living de la casa, ¿sí? Hubo un caso en la Rodrigo Bueno que el chico se casó en el pozo negro porque le faltaba la tapa. ¿Sí? Bueno, también el tema de las obras hidráulicas que son necesarias para prevenir o mitigar las inundaciones. En el caso del diseño del proyecto barrial también se debe vincular con aspectos referidos a la biodiversidad urbana y bueno, garantizar el acceso a bienes y servicios ambientales de los ecosistemas locales. También la parte de recolección de residuos sólidos, según las necesidades del sector, la existencia de espacios públicos orientados al esparcimiento, al ocio y las prácticas deportivas, porque también generan lo que es la identidad colectiva del lugar y también tiene que estar de acuerdo a las necesidades equipadas. Bueno, esto lo vimos muy bien en el caso de Medellín, ¿no? La calidad de los equipamientos. Claro, y también la parte de movilidad, se tiene que garantizar una trama vial jerarquizada para la articulación urbana y la organización interna, y la parte de barreras urbanas también está relacionada con la movilidad, porque tiene que favorecer lo que es la integración, ya sea dentro del mismo barrio como del barrio con la ciudad. Claro, y digamos, volver para atrás, el tema de la disolución de las barreras urbanas, muchas veces las barreras son avenidas de tránsito rápido, que hay que generarles colectoras, ¿sí? Colectoras que estén de alguna manera pacificadas, ¿sí? Y cruces para que realmente se vuelvan porosas esas colectoras, porque esas colectoras son barreras infranqueables. La Comuna 8 está dividida por grandes autopistas o por, digamos, la red del premetro o vías de ferrocarril, y realmente son barreras que separan en segmentos
de pobreza, ¿sí? Y de repente te encontrás con grandes equipamientos que no son accesibles para esta gente, ¿sí? Suponte, estaba el autódromo y tenían en el autódromo una zona de una escuela granja que usaba terreno del autódromo. Para privatizar el autódromo, relocalizan la escuela granja en la Comuna 8, que no tiene el terreno necesario para seguir prestando el servicio que prestaba. O, por ejemplo, la Villa Olímpica tiene enfrente el Parque Olímpico, pero el Parque Olímpico, que podría ser para que los niños aprendan a nadar, es inaccesible para los niños de los conjuntos habitacionales o de las villas de la Comuna 8. ¿Entienden? Entonces, eso no está generando la disolución de barreras, estás creando barreras, ¿sí? Yo pongo como ejemplo la 8, que es donde está la Villa 20, y además está la vera del Riachuelo, ¿no? Porque ahí se ven todas las barreras, digamos, que fragmentan el territorio. Bueno, quienes intervienen en este protocolo, por ejemplo, a implementar programas de relocalización o reurbanización se requieren estructuras institucionales acordes. En el caso del Riachuelo, está la ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que, bueno, en realidad acá están algunas de las funciones que cumple cada uno, porque eran varias, pero las más destacadas, por ejemplo, el coordinar y articular acciones con el Estado, ya sea nacional, con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad, con los otros municipios, complementar el abordaje propuesto por las jurisdicciones, capacitar sobre el protocolo, en el caso del municipio, conformar una unidad ejecutora de los programas a desarrollar y ejecutarlos, elaborar el plan integral, realizan las mesas de trabajo. En el Claro, caso de esto es lo que no pasa. Los que estuvieron presentes en el caso Rosario, esa unidad ejecutora del programa para todo el área identificada como área del proyecto que vimos, no estaba conformada. Entonces ese equipo que está ayudando, técnico, está jugando en varios tableros al mismo tiempo con una mesa de una unidad ejecutora que debería estar en el municipio, ¿sí? Y que además deberían participar también las autoridades provinciales por el tema de la expropiación, porque en general el tema de la propiedad termina siendo competencia de las provincias, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entonces, y a veces también necesita nación, la ciudad, porque son tierras nacionales, y si no se configura esa unidad ejecutora, todo se retrasa, las conexiones no se hacen, las obras no se terminan, los hospitales terminan sin terminarse, o se hace el edificio y falta personal, entonces las reurbanizaciones quedan inconclusas, ¿sí? Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, algunas de sus funciones, por ejemplo, ejecutar el programa a desarrollar, también tienen mucho que ver el tema de las viviendas, por el tema de la hipoteca, de inscribirlos gratuitamente en el inmueble, de financiar la adquisición de tierras, de confeccionar el listado de los adjudicatarios, que son funciones bastante parecidas a las que les corresponde también a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el Estado Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, también, Claro, bueno... ahora cambió. Este protocolo se hizo en el gobierno anterior, así que en este momento, hoy, esto es el Ministerio, ¿sí? Es el Ministerio de Desarrollo, no es del Ministerio del Interior, sino son unidades del Ministerio de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y Hábitat, ¿sí? Sí. Esto cambió el nombre del ministerio. Bueno, como ya dije, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también era financiar la adquisición de tierras para los relocalizados, asesorar y supervisar a los municipios en la planificación de las reurbanizaciones y relocalizaciones, emitir los certificados para garantizar la calidad ambiental. Y en el caso de las prestatarias de servicios, fundamentalmente es el tema de, bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el tema de las proyecciones de redes secundarias, inspeccionar la ejecución de las obras conforme a los proyectos aprobados, la expansión de las obras de infraestructura. Y en el caso de la Quinta Monroy en Iquique, en Tarapacá, Chile, intervino Elemental, cuyo director arquitectónico es Aravena,
Elemental es un estudio proyectual que depende, que está instalado en la Universidad Católica, ¿no? de Chile, ¿no? Sí. Con el Gobierno de Chile, con el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo, con el programa Chile Barrio, el área de infraestructura, el Gobierno Regional de Tarapacá, la constructora Loga, y también la parte de operaciones habitacionales de Servio 1 Región. También hay que destacar que también hubo una fuerte participación de los vecinos en el proyecto. Tendrías que agregarlo, tendrías que agregar acá, organizaciones de los vecinos, ¿sí? Sí, porque ya Falta sea, eso. era algo que destacaban mucho ellos, el hecho de que, por lo menos en esa época en Chile, nadie te preguntaba cómo querías tu casa. Y también, bueno, los obliga al tema de en la parte posterior de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, ya sea, por ejemplo, para ver de qué color van a pintar la casa. Seguimos. Y se pusieron de acuerdo en cómo, por ejemplo, no se iba a invadir el patio, qué reglas iban a tener en la convivencia, una cantidad de temas se acordaron, ¿sí? Sí. Y bueno, como conclusión un poco también, teniendo en cuenta lo de la cantera 25 y el barrio Hospital Viejo, que es lo que nos toca a nosotros, nos encontraríamos como realizando la parte del diagnóstico, relevando los equipamientos, espacios públicos, usos de suelo, analizando las actividades de servicio comercial y productivo del lugar y entrevistando a informantes clave. También con todo lo que venimos trabajando, algunos de los puntos que también hablamos nosotros, junto con lo que venimos trabajando en clase, también se destaca la importancia de la participación de los vecinos. Volver para atrás. La integración sociocultural y socioeconómica, las condiciones con las que tiene que contar la vivienda adaptada a las necesidades del usuario, procurar sobre todo la permanencia en el lugar, ya sea por las redes sociales que han establecido a lo largo del tiempo, la provisión de la infraestructura y la accesibilidad adecuada, ¿no? ¿Pasas? Bueno, con el tema de las viviendas del barrio Hospital, en realidad vimos algunas cosas que, como ya venimos hablando, el tema de que no se cumple, ¿no? Primeramente, que la casa es estándar. Nosotros pensábamos que en realidad en el momento que empezaron a proyectar no se tuvieron en cuenta algunas necesidades de los vecinos o de las personas que iban a vivir ahí. Justamente con eso de que el garage no pueda entrar por el frente y tenga que entrar por atrás. De que si la gente agrandar la casa, por ejemplo, en la primera imagen, en realidad agranda y termina siendo una caja. Esa imagen en realidad se ve cómo llega hasta la caja de electricidad. El pilar. El pilar, sí, el pilar de la electricidad. Después en la segunda imagen vemos cómo sí pudieron lograr la ampliación en la segunda piso. Y en la tercera... Pero tuvieron que desmontar el techo de chapa, tuvieron que desmontar todo, tuvieron que hacer un encadenado, tuvieron que reforzar columnas seguramente. Tal cual. Y además, por ejemplo, la tercera imagen encontramos doble entrada, que obviamente debe ser porque alquila una parte la mujer, que también, digamos, ahí iba a ver la cochera y terminó siendo, digamos, otro departamento. Imaginamos nosotros porque tiene dos entradas. Sí, notamos el tema de los paneles fotovoltaicos que ellos pusieron, no se lo pusieron a la vivienda. Que en todo alrededor, ¿Qué fotovoltaicos como o que empiezan a tirar termotanques basura solares? y terminan siendo como... No, son paneles, no están... ¿De generación de energía? Son paneles, sí. Es raro. Hay muchísimos, nosotros contamos como 8, 10, en realidad son varios. Hay que hablar con esa gente. ¿Tienen fotos? Sí, tenemos. Chicos, habría que hablar con esos vecinos, ¿eh? Es raro, ¿por qué tanto?
Y porque No, la sabes verdad que no si sé. algún vecino, si es una innovación y le baja mucho el pago de electricidad, y Pero uno son se va, caros. Eso. a lo mejor consiguieron, a lo mejor la empresa eléctrica hay alguna promoción. En No, España no hay Enersa no quiere que financiamiento. ponga fotovoltaico. ¿Quién no quiere? Enersa. ¿Y por Hace qué no todo lo quiere? posible para que no lo ponga. Ah, qué problema. Mm. No estamos adheridos a la ley de generación distribuida. ¿Tienen alguna foto para compartir? Me interesa el tema. Sí. Buscamos. Sí, sí. Ahora busco. Ujú. Bueno, chicas, con esto vamos redondando. Vaya pensando alguno que no abrió la boca en preguntar algo. Realmente es muy interesante y el protocolo hay que tenerlo en cuenta porque te da si vos tenés que trabajar, te da como un listado de las consideraciones que tener en cuenta para no cometer errores grosos, ¿no? En cuanto a la generación de energía, el tema de NERSA, lo que no están incorporadas son las cooperativas eléctricas. Y O sea, no está reglamentado. individualmente podés vos generar y venderle a la empresa el excedente. Si tenés energía eléctrica que te la provee NERSA, sí, es mínimo lo que te pagan. Pero si tenés energía provista por una cooperativa, eso no entró en la reglamentación. Pero acá Entonces no es cooperativa. No, Entonces, acá si no es no. cooperativa, a lo mejor Acá, hay un acuerdo con como sea, ENERSA, Pepo. claro, como sea, en Santa Anita había acuerdo con NERSA. No me acuerdo los valores ahora, pero era un mínimo lo que Ah, pero el municipio. Yo no creo Sí, que sí. estén pudiendo. Yo digo generación distribuida para, obviamente, si vos tenés grid off, como se dice, y a una parte te autoabasteces, nadie te lo puede prohibir. Pero yo decía con generación distribuida, donde vos cuando te sobra inyectás a la red y ENERSA te descuenta eso de tu factura. Santa Anita Eso no está reglamentado todavía. Santa Anita eso lo hace. Bueno, como municipio lo hará, pero no está reglamentado todo. Pero como sea, el casero no lo puede hacer porque no está reglamentado para las cooperativas. Claro. Bueno, ¿Tienen foto de lo que les pedí, chicas? Y si no, averiguar con la gente, ¿sí? Sería muy importante. Ya se está por cortar. Nos vemos el miércoles. Póngala en el Yo no la WhatsApp. encuentro. Pónganlo en el WhatsApp WhatsApp y averigüen bien con los vecinos cómo es el asunto. Si tiene un acuerdo con ENERSA, por qué hay varios, si les baja el precio de la electricidad. Bueno, muy interesante, estuvieron muy bien. Yo les presté mucha atención y creo que los compañeros supongo que también, porque somos como esponjas ahora, ¿no? Para tener criterios de trabajo. Ya tenemos los indicadores que nos permiten abordar lo urbano y ahora ya estamos abordando aspectos y dimensiones proyectuales, ¿sí? Esa es una que encontré. Sí, eso es un pero termotanque solar, es un no es termotanque fotovoltaico. solar. Pero esos son Ese termotanques sí, un termotanque. Eso no es sí, es para calentar fotovoltaico. agua. Pero Eso no hay esa ningún es problema, yo tengo uno en la que casa. encontré recién. Por eso Son me aspectos costaba técnicos pensar que distintos. hubiera Sí, 10 sí. paneles fotovoltaicos ahí. Son muy caros todavía. Sí, pero ahora me pongo a buscar porque tengo un montón de fotos. Bueno, después buscá y nos contás, probablemente sean calefones solares, que sí termotanques solares. son muy económicos y no tienen nada que ver con la producción de energía eléctrica, ¿eh? Uh-huh. Son dos cosas distintas, no confundan. Producen calor. Sí, sí. Calientan agua. ¿Sí? Bueno, un beso grande. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.